¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, no puedes simplemente dejarlo? Carl Jung nos revela una verdad inquietante sobre la adicción. No se trata solo de una batalla contra una sustancia o un hábito, sino contra las sombras ocultas de nuestro propio inconsciente. Descubre cómo nuestros traumas más profundos y nuestras heridas emocionales no resueltas están en el corazón de nuestras dependencias, y cómo enfrentar estos aspectos olvidados de nosotros mismos puede ser el primer paso hacia una verdadera liberación. El fundamento de nuestra existencia, la estructura misma de nuestra psique, es esculpida no solamente por nuestros genes, sino también por las experiencias que absorbemos en los albores de nuestra vida. Imagina la psique como un jardín prístino en el momento de nuestro nacimiento. Con el tiempo, cada interacción, cada palabra y cada emoción que se experimenta en la infancia actúa como semillas que se siembran en este jardín. Algunas de estas semillas germinarán en flores robustas y saludables, mientras que otras podrían crecer como malezas entrelazadas, complicando y a veces sofocando nuestro desarrollo emocional y psicológico. Carl Jung nos introdujo al concepto de que los eventos de la niñez no son simplemente episodios pasajeros, sino arquitectos de nuestra futura estructura emocional y mental. Si un niño es criado en un ambiente en el cual la seguridad y el amor son inconsistentes, la percepción del mundo que desarrolla será inherentemente distinta. Este niño puede crecer sintiendo que el mundo es un lugar en el cual la seguridad y la aceptación son commodities, raras y volátiles, lo cual podría predisponerlo a buscar consuelo en formas de escape menos saludables, incluidas las adicciones. En las profundidades de la teoría junguiana, cada interacción familiar tiene el potencial de ser un acto de cultivo, donde las respuestas emocionales del niño a las dinámicas familiares forman la base de sus futuros mecanismos de afrontamiento. Cuando un niño experimenta reiteradamente la traición del rechazo o la inconsistencia del afecto, el trauma se inscribe no solo en su corazón, sino en el cerebro, reconfigurando la arquitectura neural de manera que incrementa la susceptibilidad a las dependencias. La psicología moderna ha corroborado estas intuiciones de Jung mediante investigaciones que revelan cómo los patrones de apego temprano influyen en nuestra capacidad de manejar el estrés y las emociones en la adultez. Los individuos con un apego seguro tienden a desarrollar una mayor resiliencia emocional, mientras que aquellos con un apego inseguro o desorganizado muestran una mayor propensidad a buscar alivio en sustancias o comportamientos adictivos como una forma de autorregulación emocional. Esta comprensión abre una ventana reveladora hacia la naturaleza de la adicción. No es meramente una búsqueda hedonista de placer, sino un intento de curar heridas psicológicas profundas, un intento de retornar a un estado de equilibrio y seguridad emocional que fue trastornado en los años formativos. La adicción puede ser vista entonces no como un fracaso moral, sino como una estrategia desadaptativa para manejar dolor emocional y psicológico insuperable que ha echado raíces profundas en el inconsciente. Además, la dinámica de la adicción en el marco junguiano nos impulsa a revisar la narrativa cultural que tenemos sobre la adicción y los adictos. Reconocer que las semillas de tales comportamientos se plantan mucho antes de que el individuo tome una sustancia o se involucre en un comportamiento adictivo nos llama a una compasión más profunda y a un enfoque más holístico en el tratamiento de la adicción. Esto implica abordar no solo los síntomas superficiales, sino también las raíces profundas que yacen en las experiencias de la infancia temprana y los traumas no resueltos. El impacto del trauma infantil en el desarrollo de un individuo es un área que ha capturado la atención de muchos pensadores profundos a lo largo de los años, y Carl Jung estaba particularmente interesado en cómo estas experiencias tempranas configuran la totalidad de la vida adulta de una persona. El trauma, en sus múltiples formas, ya sea abuso explícito, negligencia sutil o la ausencia de amor y cuidado, actúa como un catalizador que altera no solo la percepción del mundo de un niño, sino también su desarrollo neurológico,
emocional y psicológico. Cuando un niño enfrenta trauma, su sistema de alarma interno se activa constantemente. Imaginemos el cerebro de un niño como un tablero de circuitos que se está construyendo activamente. En condiciones ideales, este tablero desarrolla conexiones que promueven la seguridad, la estabilidad y la resiliencia emocional. Sin embargo, en un ambiente traumático, se forman circuitos que preparan al niño para un mundo lleno de peligro y desconfianza, un estado de alerta constante que no se apaga fácilmente, incluso en la adultez. Este estado de hipervigilancia crónica puede llevar a un agotamiento del sistema neuroendocrino debido a la sobreexposición a hormonas del estrés como el cortisol. El cerebro, intentando desesperadamente alcanzar algún tipo de equilibrio o alivio, puede encontrar en las sustancias adictivas una solución temporal. Las drogas, el alcohol, incluso las conductas compulsivas como el juego o la alimentación desordenada, pueden inicialmente parecer remedios eficaces, ya que proporcionan una escapatoria temporal de la constante sensación de amenaza y miedo. Sin embargo, lo que inicialmente actúa como un bálsamo para el dolor psíquico, pronto se transforma en una nueva fuente de sufrimiento. La dependencia de sustancias o comportamientos adictivos no solo agrava el problema original, sino que también introduce nuevos problemas, creando un ciclo de adicción que es difícil de romper. Esto es especialmente trágico, dado que la adicción misma puede verse como un grito de ayuda, una estrategia desesperada para manejar un dolor que es demasiado profundo, demasiado oscuro o simplemente demasiado aterrador para enfrentar de otra manera. El papel de la terapia, desde una perspectiva junguiana, es ayudar a la persona a confrontar y reintegrar esas partes de sí misma que fueron fragmentadas o rechazadas después de experiencias traumáticas. Esto requiere un entorno seguro donde el trauma pueda ser explorado y entendido, no como una sentencia de vida, sino como un capítulo de una historia más grande que aún está en proceso de ser escrita. Además, desde un punto de vista más amplio, el reconocimiento del impacto del trauma en la adicción nos llama a examinar críticamente cómo, como sociedad, podemos mejor proteger y nutrir a nuestros niños. La prevención del trauma infantil y la intervención temprana no son solo medidas de salud pública, sino imperativos éticos que tienen el potencial de reducir significativamente la carga de la adicción en nuestras comunidades. Esto incluye la creación de sistemas de apoyo robustos para las familias, asegurando que los padres tengan los recursos y el conocimiento necesario para proporcionar un entorno amoroso y estable. La curación del trauma, entonces, no es solo la recuperación de un individuo, es una reconfiguración de la sociedad en su conjunto. Al entender la adicción no como un fallo moral, sino como un resultado complejo de experiencias vitales tempranas y sistemas de apoyo inadecuados, podemos comenzar a abordar no solo los síntomas, sino también las causas profundas de este flagelo. Así, el abordaje del trauma y su impacto en la vida de las personas se convierte en un acto tanto de comprensión como de compasión, un reconocimiento de que las cicatrices que llevamos no definen quiénes somos, sino que señalan hacia lo que necesitamos para sanar y crecer hacia un futuro más saludable. El paradigma de la relación parental es fundamental para entender cómo se estructura la psique de un individuo y su predisposición hacia comportamientos adictivos en la vida adulta. En las teorías de Carl Jung se destaca la intensidad con que las dinámicas parentales afectan a los niños, comparando la dependencia natural de un niño hacia sus padres con formas más patológicas de dependencia que pueden surgir más tarde, como las adicciones. La esencia de este paralelo yace en el entendimiento de que, para un niño, los padres son el primer y más influyente ejemplo de cómo el mundo funciona, cómo las relaciones se sostienen y cómo las emociones se gestionan. Si consideramos la relación parental como el primer espejo en el que un niño se ve reflejado, es evidente que la claridad o distorsión de este reflejo tendrá implicaciones significativas. Un espejo claro, donde hay amor, atención y apoyo, refleja una imagen de uno mismo que es valiosa y digna de amor.
Por otro lado, un espejo distorsionado, marcado por la inestabilidad emocional, el desinterés o incluso el abuso, proyecta una imagen confusa y fundamentalmente trastornada de quién es uno y de lo que el mundo tiene para ofrecer. Este tipo de interacciones parentales puede dejar una marca indeleble en el niño, generando lo que Jung denominaría complejos. Estos complejos son conjuntos de emociones, percepciones y recuerdos que se interconectan y se almacenan en el inconsciente. Cuando los complejos son negativos y no resueltos, pueden generar una sensación de vacío o insuficiencia que el individuo intenta llenar o corregir de manera compulsiva en la adultez. Es aquí donde las adicciones pueden entrar en juego como una solución equivocada, pero comprensible. Las adicciones, en muchas formas, son intentos de autocuración, estrategias fallidas para lidiar con emociones que fueron mal gestionadas o directamente ignoradas durante la infancia. Por ejemplo, el alcohol puede, temporalmente, disminuir la ansiedad que un adulto siente, una ansiedad que quizás comenzó como un temor infantil a la inestabilidad emocional o la ira de un padre. Las drogas pueden ofrecer un escape efímero de un sentimiento profundo de no ser digno de amor, un sentimiento que se originó en la falta de afecto paterno. La frialdad emocional de los padres, en particular, es perjudicial porque enseña a los niños a reprimir sus emociones, una habilidad que, aunque útil en ambientes disfuncionales, es profundamente dañina en el largo plazo. Más, la relación entre los padres y sus hijos establece el primer modelo de todas las relaciones futuras. Si este modelo es uno de manipulación, miedo o incertidumbre, estos patrones pueden repetirse en otras relaciones significativas, perpetuando el ciclo de dependencia emocional y, potencialmente, adicción. Por ejemplo, una persona que creció sintiendo que debía ganarse el amor de sus padres a través de la perfección podría buscar compulsivamente el éxito o la aprobación en su vida adulta, una forma de adicción no a sustancias, sino a la validación externa. Reconocer la influencia parental en la formación de futuras dependencias ofrece un camino crítico hacia la prevención y el tratamiento de las adicciones. Enfocarse en mejorar las habilidades de crianza y en proporcionar apoyo a las familias para fomentar ambientes estables y cariñosos no solo beneficia el desarrollo emocional de los niños, sino que también actúa como una medida preventiva contra las adicciones futuras. Esto sugiere un cambio profundo y necesario en cómo abordamos conceptualmente la adicción, no solo como un problema individual, sino como un complejo fenómeno interpersonal que se origina mucho antes de que el individuo elija por primera vez esa sustancia o comportamiento adictivo. La importancia de la conexión emocional durante los primeros años de vida no puede ser subestimada. Este vínculo fundamental no solo configura la matriz desde la cual un individuo experimentará el mundo, sino que también establece las bases para su desarrollo emocional y social. En el contexto de la psicología profunda, entendemos que la calidad de estas primeras conexiones es vital en la formación de un yo saludable y en la prevención de futuros comportamientos destructivos, incluidas las adicciones. Una conexión emocional saludable con los padres o cuidadores primarios proporciona un sentido de seguridad y valor. Este sentimiento seguro es esencial, ya que actúa como un amortiguador contra las tensiones y desafíos futuros. Cuando los niños se sienten valorados y amados incondicionalmente, desarrollan una imagen propia robusta y positiva. Aprenden a regular sus emociones y a manejar el estrés de manera efectiva. Estas habilidades son cruciales, ya que sin ellas, las personas son más susceptibles a buscar soluciones externas para gestionar sus emociones y aliviar su dolor, como pueden ser las adicciones. Por otro lado, la ausencia de una conexión emocional sólida en la infancia puede dejar a los niños en un estado de déficit emocional crónico. Los niños que crecen en ambientes donde sus necesidades emocionales son consistentemente ignoradas o mal atendidas, pueden desarrollar lo que en términos psicológicos se conoce como apego inseguro. Este tipo de apego puede manifestarse de varias formas, como la ansiedad de separación, el miedo al rechazo o una baja autoestima, todas condiciones que predisponen a la persona a la adicción. En ausencia de una guía emocional adecuada, estos niños,
y más tarde adultos, pueden encontrar en las adicciones un refugio temporal. El alcohol, las drogas, el juego compulsivo o incluso las relaciones interpersonales destructivas pueden parecer soluciones viables para llenar el vacío emocional o para calmar la ansiedad crónica. Estas soluciones, sin embargo, son profundamente problemáticas, ya que no solo evaden la resolución del problema subyacente, sino que también tienden a crear nuevos problemas, más graves y más difíciles de resolver. Por lo tanto, es crucial que como sociedad reconozcamos y actuemos sobre la importancia de nutrir conexiones emocionales saludables desde la infancia. Los padres y cuidadores necesitan apoyo y recursos para desarrollar sus capacidades de cuidado emocional. Esto incluye educación sobre crianza y desarrollo infantil, así como acceso a servicios de salud mental que puedan ofrecer asistencia en momentos de crisis o estrés. Además, las escuelas y las comunidades deberían desempeñar un papel activo en el apoyo al desarrollo emocional de los niños. Los programas que fomentan la inteligencia emocional, la resiliencia y la habilidad de manejo del estrés no solo ayudan a prevenir el desarrollo de adicciones, sino que también promueven una sociedad más saludable y empática. Asimismo, es imperativo abordar las adicciones desde una perspectiva que vaya más allá del individuo y examine las condiciones sistémicas y relacionales que contribuyen a estos comportamientos. Esto implica una comprensión más profunda de cómo las heridas emocionales no resueltas se manifiestan en comportamientos adictivos y cómo estos comportamientos se sostienen a través de patrones relacionales y sistemas de creencias disfuncionales. El fenómeno de la automedicación es una manifestación compleja y multifacética de cómo los individuos intentan manejar sus dolencias emocionales sin la guía de un profesional médico o terapeuta. En el corazón de este comportamiento yace una búsqueda desesperada por aliviar el sufrimiento emocional que ha quedado sin resolver y muchas veces sin reconocer a lo largo de los años. A menudo, estos esfuerzos por autogestionar el dolor emocional derivan de experiencias y traumas infantiles, cuyos ecos distorsionan la capacidad del individuo para enfrentar la vida de manera saludable. Para muchos, la automedicación es una estrategia de supervivencia, una forma de tomar el control de un mundo interior que se siente caótico, impredecible y doloroso. Las sustancias como el alcohol, los opiáceos o la marihuana, así como comportamientos adictivos como el juego o la compulsión por el trabajo, pueden proporcionar un alivio temporal del tormento emocional. Este alivio es, por supuesto, ilusorio, porque aunque las sustancias pueden amortiguar temporalmente el dolor, no abordan las causas subyacentes del mismo. Además, esta forma de manejo puede rápidamente convertirse en dependencia y adicción, creando un ciclo vicioso donde el remedio inicial se convierte en una nueva fuente de sufrimiento. El problema central con la automedicación es que, aunque puede proporcionar un escape momentáneo de la realidad, no ofrece una solución real o sostenible. Las drogas y el alcohol, por ejemplo, pueden alterar temporalmente la química del cerebro, creando una sensación de placer o euforia, o simplemente un estado de entumecimiento donde el dolor emocional se siente menos agudo. Pero estos efectos son efímeros y pueden intensificar los sentimientos de depresión o ansiedad una vez que desaparecen. Además, el uso continuado de sustancias para manejar el dolor emocional puede llevar a la tolerancia y la dependencia física, complicando aún más la situación. Esta tendencia hacia la automedicación también revela una deficiencia en nuestros sistemas de apoyo social y de salud mental. Muchas personas que recurren a la automedicación lo hacen porque sienten que no tienen alternativas viables. Puede ser que no tengan acceso a servicios de salud mental adecuados o que exista un estigma asociado a buscar ayuda para problemas emocionales o de salud mental. Además, la falta de educación sobre cómo manejar el estrés y el trauma de manera saludable puede dejar a individuos sintiéndose aislados y desesperados, haciendo que la automedicación parezca la única opción disponible.
La educación y la conciencia son, por lo tanto, esenciales para abordar el problema de la automedicación. Necesitamos promover un mayor entendimiento de que el dolor emocional es una parte legítima de la experiencia humana que requiere atención y cuidado, no algo que deba ser suprimido o ignorado. Las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades deberían ofrecer programas que enseñen a las personas habilidades de manejo del estrés y les proporcionen conocimientos sobre la salud mental. Además, es crucial que aumentemos la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud mental. Esto no solo significa proporcionar más recursos, sino también trabajar hacia una sociedad en la que pedir ayuda y recibir tratamiento para la salud mental sea tan normalizado como tratar una enfermedad física. Solo entonces podremos esperar reducir la prevalencia de la automedicación y sus consecuencias a menudo devastadoras. La sociedad moderna, con su ritmo vertiginoso y su culto al consumo, ha creado un caldo de cultivo para las adicciones que se extiende mucho más allá de las sustancias tradicionales como el alcohol y las drogas. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea no es solo un lujo, sino una expectativa constante. Este entorno promueve un ciclo perenne de deseo y satisfacción que, paradójicamente, alimenta un estado perpetuo de insatisfacción y vacío emocional. Carl Jung comparó este fenómeno con la decadencia de Roma, donde la búsqueda de placeres se convirtió en un mecanismo para afrontar la angustia existencial de una civilización en declive. De manera similar, en nuestra era actual, muchos se sienten alienados dentro de una cultura que parece valorar más el éxito material y el estatus que las conexiones humanas profundas o el crecimiento espiritual. Este sentido de alienación y falta de propósito puede conducir a las personas a buscar consuelo en adicciones, ya que éstas ofrecen un escape temporal de una realidad que perciben como carente de significado o dirección. La adicción en la sociedad moderna no se limita a las drogas o el alcohol. Se manifiesta en una compulsión hacia el consumo de bienes materiales, la dependencia de la tecnología y las redes sociales, y el abuso de la comida y el entretenimiento digital. Estas adicciones modernas comparten una característica común. Son intentos de llenar un vacío interior, un vacío que la sociedad actual a menudo agrava en lugar de ayudar a mitigar. Este vacío es el resultado de una cultura que enfatiza la adquisición sobre la apreciación, la competencia sobre la comunidad y el estatus sobre la significación. En un mundo donde el valor de una persona a menudo se mide por sus posesiones o su perfil en las redes sociales, no es sorprendente que muchos se sientan insatisfechos y recurran a comportamientos adictivos como forma de validación o escape. Sin embargo, la solución a este dilema no es sencilla. Requiere un cambio fundamental en la forma en que nuestra cultura valora y promueve el bienestar humano. Necesitamos redefinir el éxito no en términos de riqueza o popularidad, sino en términos de bienestar y satisfacción personal. Además, es esencial fomentar entornos que promuevan conexiones auténticas entre las personas y que valoren las experiencias sobre los productos. Este enfoque también implica examinar y reformar nuestras instituciones educativas, laborales y sociales para que no solo promuevan la eficiencia y la productividad, sino que también apoyen el desarrollo emocional y espiritual de los individuos. La educación debe ir más allá de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Debe equiparlos para enfrentar la vida con una comprensión profunda de sí mismos y de su lugar en el mundo. Además, las políticas públicas y las prácticas corporativas deben alinearse para apoyar la salud mental y la resiliencia frente a las presiones del consumismo y la gratificación instantánea. Esto podría incluir la implementación de límites más estrictos en la publicidad dirigida, especialmente aquella que explota nuestras inseguridades y deseos más profundos, así como la promoción de modelos de negocio que prioricen la sustentabilidad y el bienestar humano sobre el beneficio a corto plazo. Carl Jung profundizó en el concepto de un vacío cultural,
una especie de abismo colectivo que se ensancha a medida que las sociedades modernas se sumergen más en la adquisición material y la conquista de logros efímeros. Este vacío no es simplemente un espacio deshabitado en nuestras vidas diarias. Es una carencia palpable de significado y conexión que permea nuestra existencia, dejándonos emocionalmente despojados y en busca de algo que nos complete, aunque sea momentáneamente. Este vacío cultural es, en muchos aspectos, el caldo de cultivo perfecto para las adicciones. En un mundo donde las métricas de éxito son a menudo cuantificadas por la riqueza y el estatus, no es de extrañar que muchos se sientan desvinculados de las fuentes más auténticas de satisfacción personal. En un intento de llenar este vacío, las personas pueden recurrir a sustancias o comportamientos adictivos que prometen una gratificación instantánea o un escape temporal de la realidad que perciben como insatisfactoria o insoportable. La desconexión espiritual y personal a la que Jung se refiere es fundamental para entender cómo operan las adicciones en este contexto cultural. Cuando las conexiones humanas profundas y significativas son reemplazadas por interacciones superficiales o por la presión constante de competir y destacar, el espíritu humano, que anhela conexión, significado y propósito, se ve gravemente comprometido. Las adicciones pueden entonces presentarse como un sustituto atractivo, pero destructivo, de estas necesidades no satisfechas. Además, la constante exposición a medios y publicidades que glorifican el consumo desenfrenado y la gratificación inmediata solo agrava el problema, al perpetuar la idea de que el valor de una persona está intrínsecamente ligado a sus posesiones o logros. Este bombardeo perpetuo crea una realidad distorsionada que fomenta la insatisfacción y el deseo, formando un ciclo sin fin de consumo y vacío que las adicciones prometen falsamente resolver. Jung entendía que la clave para combatir esta crisis no está en el consumo de más bienes o la acumulación de más logros, sino en un profundo reajuste de nuestros valores y prioridades. Requiere una reorientación hacia adentro, hacia el desarrollo del ser interno en lugar de la mera adquisición externa. Esto implica cultivar una riqueza de experiencias, relaciones y actividades que verdaderamente enriquezcan el alma y den sentido a nuestra existencia. El vacío cultural también demanda que reconsideremos nuestras estructuras comunitarias y sociales. Necesitamos comunidades que fomenten el apoyo mutuo, el crecimiento personal y el bienestar colectivo. Estas comunidades deberían promover no solo el éxito material, sino también el desarrollo espiritual y emocional, ofreciendo espacios seguros donde las personas puedan explorar y expresar sus verdaderas pasiones y vulnerabilidades. En última instancia, enfrentar este vacío cultural requiere un cambio radical en cómo concebimos la felicidad y el éxito. Debe haber un reconocimiento colectivo de que las adicciones son síntomas de un problema mucho más profundo, una sociedad que ha perdido el contacto con lo que realmente importa. En lugar de tratar las adicciones únicamente como problemas individuales, debemos verlas como indicativos de necesidades socioculturales no satisfechas y trabajar hacia un modelo de sociedad que valore la plenitud, la conexión y el bienestar sobre el éxito superficial. El desafío es monumental, pero esencial. Solo abordando estas cuestiones fundamentales podemos esperar cerrar el vacío cultural y construir una sociedad más integrada y menos dependiente de soluciones adictivas y temporales. Este es un llamado a la reflexión y a la acción, a reconsiderar lo que valoramos y a reconstruir nuestras vidas y nuestras comunidades de manera que fomenten una verdadera satisfacción y plenitud. En conclusión, explorar la relación entre la sociedad moderna, el vacío cultural y la adicción nos permite entender profundamente cómo las estructuras de nuestra vida cotidiana y nuestras interacciones sociales influyen en nuestros comportamientos y salud mental. El análisis de Carl Jung sobre cómo la obsesión por el materialismo y el logro puede dejar a las personas emocionalmente despojadas nos brinda una perspectiva crítica sobre la naturaleza de nuestras luchas contemporáneas. Las adicciones, en este contexto, no son meramente problemas individuales,
sino síntomas de un desequilibrio cultural más amplio que requiere una solución integrada que aborde tanto el bienestar individual como el colectivo. Para avanzar hacia una sociedad menos susceptible a las adicciones, necesitamos fomentar un entorno que valore y cultive las conexiones humanas auténticas, el crecimiento espiritual y personal sobre los logros materiales. Esto implica un cambio fundamental en la educación, en las políticas públicas y en la cultura corporativa, para apoyar el bienestar integral del individuo. También es esencial que cada uno de nosotros haga un esfuerzo consciente para buscar y crear significado y satisfacción en nuestras vidas de maneras que trasciendan el consumismo y el materialismo. Al abordar el vacío cultural de frente y trabajar para cerrarlo, no solo podemos reducir la prevalencia de las adicciones, sino también mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad, fomentando un futuro más saludable y equitativo. Este es un llamado a la acción para individuos, líderes y formuladores de políticas por igual, para reconsiderar y remodelar nuestras prioridades y valores hacia aquellos que verdaderamente enriquecen el espíritu humano y fortalecen el tejido de nuestra comunidad.